Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de los procesadores. Obviamente vamos a estar hablando de los dos pesos pesados más grandes, ¿verdad? Intel y AMD. La diferencia de los procesadores es más que solamente su apariencia o su hardware, o sea, digamos, su componente físico. Es una diferencia de cómo operan y cómo procesan la información. Y para eso es muy importante saber qué uso le vamos a estar dando a la computadora si queremos realmente elegir el procesador que mejor se acomode a nosotros o al uso que vamos a estar dando. Vamos a empezar con Intel, ya que está aquí a la derecha, ¿verdad? Aquí tengo un procesador de 10ª generación, un i9, y como dicen, Unlocked. Ustedes habrán visto que normalmente el nombre del procesador Intel, ¿verdad? Aparece normalmente como i9 10900 y aparte tiene alguna letra como una K o podría tener una G, ¿verdad? Es importante saber que este nombre es realmente un código de las características del procesador. Si estamos hablando del i9, eso sería obviamente el modelo, si es un i3, i5, i7 o i9. i3 sería el más básico, el menos potente, y va subiendo hasta el i9, que es el más potente. Aparte de eso, estaría el número, en este caso sería el 10900, que se divide en las primeras dos cifras y en las últimas dos. Las primeras dos, en este caso el 10, sería la generación del procesador. Tendremos, por ejemplo, la generación 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 9000, 10000 y ahora va a estar saliendo la 11000, ¿verdad? Que es la Rocket Lake, o sea, la 11. Lo que viene después sería la potencia del procesador en sí. O sea, por ejemplo, un 10700 es menos potente que un 10900 justamente. Y por último, la sigla al último, que sería una K, una U, una H, una E, ¿verdad? Una F, una G, simplemente serán las características de ese procesador. La más importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que cuando no tienen ninguna sigla, eso quiere decir que es el procesador estándar. Luego vendría, por ejemplo, el que tiene una G al final, que quiere decir que tiene gráficos integrados, o sea que ya tiene un mini procesador gráfico. Por lo tanto, podría hacer ciertos trabajos ligeros en vez de una gráfica, digamos, dedicada. Tiene una gráfica integrada en vez de la dedicada. Y luego está la K, que quiere decir desbloqueado o unlocked, que quiere decir que podemos hacerle el overclocking. O sea, que podemos estar modificando la frecuencia y cómo funciona el procesador para que esté funcionando a mayores capacidades, mayor intensidad de lo que viene de fábrica, para que esté rindiendo más de lo que rendiría normalmente. Ahora vamos a ver cómo luce un procesador Intel, porque como les había dicho, tiene una diferencia en lo que sería el componente físico, y es por eso de que la placa madre de Intel es distinta a la placa madre de AMD, como habíamos dicho. Vamos a sacar tan grande caja para tan chiquito procesador. Esto es todo el procesador, y miren lo que es la caja en la que viene. Como pueden estar viendo, ahí están las características que le dije, el i9 10900K, y abajo vemos que este es de 3.7 GHz. Obviamente, mientras más alta la frecuencia, más potente el procesador, ¿verdad? Este 3700 quiere decir que eso es a lo cual estaría trabajando en estándar. Como este es desbloqueado, podríamos ampliar para que esté trabajando un poco más hasta llegar a los 4000 GHz o más. Y esto es lo que me refería cuando sacamos y vemos que la parte de atrás es plana. Tiene los chips, acá esos pequeños transistores. Pero vemos que esta parte es completamente lisa y plana, o sea que no tiene púas. Por lo tanto, cuando metemos en la placa madre, estas púas de acá, púas le digo por hablar rápido y mal, ¿verdad? Obviamente son conectores, estaría reposando y haciendo contacto, para lo cual ahí colocamos. Es importante luego poner esto, que le hace la presión y que le cierra. Vale la pena recalcar de que esto, cuando se arma una computadora, nada tiene que ser forzado. No tenés que hacer fuerza para que encastre tu procesador. Si tu procesador no está encastrando bien
fácil en la ranura del procesador de la placa madre? Es porque tu placa madre es de un modelo distinto, normalmente muy vieja. Tenés que tener cuidado por eso. Otra vez repitiendo, acá cuando muestra para qué serie de procesador es, porque para otro procesador podría funcionar un poco más lento o de lo contrario, ni siquiera va a entrar el procesador en la ranura. Así que hay que tener cuidado. Bueno, eso fue todo lo de Intel, así que ahora vamos a estar hablando de lo que es el procesador de AMD. AMD tiene obviamente una categorización distinta que la de Intel. Por ejemplo, su serie de procesadores se llaman Ryzen, que es como vemos, y la numeración va del Ryzen 3, 5, 7 a 9, parecido a lo que sería Intel. La diferencia es que en vez de ser 7000, 10000, los procesadores AMD van de 1000, 2000, 3000 al 5000. La serie 4000 es solo para notebooks, o sea, para computadoras portátiles. Esta sería una Ryzen 3 con gráficos integrados, o sea que sería una Ryzen 3 3200G. Sigue la misma nomenclatura básica de la que habíamos hablado con Intel. Quiere decir que G es con gráficos integrados. Nada más que este Ryzen agrega la X al final. O sea que si tenemos una Ryzen 3 3200X, por ejemplo, el X quiere decir que es más potente que la 3200 estándar. Lo cual normalmente en la Intel se traduce como una T. Ahora, la Ryzen, como había dicho, funciona distinto, ¿verdad? Y también tiene una apariencia un poco distinta. Vamos a estar abriendo para mostrar cuál es la apariencia del procesador Ryzen. Esto que ven acá, se ha dicho de paso, es el cooler que trae, el stock cooler, como se llama. Y el procesador está acá. Se puede ver acá en una pequeña ventanita. Ahí está. Una vez abierto el procesador van a ver que es aproximadamente el mismo tamaño, un poquito más grande en este caso, ¿verdad? En lo que es el chip. Y ahí está. Esta es la diferencia que les había dicho. Como pueden ver, esto en vez de ser la parte pasiva como es la de Intel, que es liso y los conectores se encontrarían en la placa madre, en AMD los conectores se encuentran en el procesador. Por lo cual la placa madre tiene ciertos agujeros en donde el conector tiene que entrar. O sea que le ponemos, tiene que encastrar bien en los conectores y una vez que encastra, le vamos cerrando. Nuevamente, si es que no encastra bien, si hay que hacer fuerza, si estás tentado a hacer fuerza para que entre, nunca hagas fuerza al armar una computadora. Eso quiere decir que el componente o no va en esa ranura o no es el componente adecuado para esa placa madre. Los componentes son muy delicados, lo cual quiere decir que si hacemos fuerza errada, vamos a estar rompiendo, aunque sea alguno de los transistores o alguno de los conectores que hay, y ahí murió tu componente. Intel y AMD están siempre en una guerra y cada uno tiene su fanático en cada campo. Pero siendo sinceros, hay una pequeña diferencia en cómo funciona cada procesador. El procesador de Intel funciona normalmente mejor en lo que sería el single core. Eso quiere decir, los procesadores tienen bastantes núcleos de procesamiento. El procesador sería el cerebro de la computadora. Es el que procesa, el que calcula, el que cuando le das un comando a la computadora, el que piensa qué tiene que hacer ese comando y lo ejecuta es el procesador. Cuando hablamos de los núcleos, quiere decir cuántos cerebros tiene tu procesador, digamos. Si es un quad-core, octo-core y demás. Ahora, normalmente cuando algo es single core, como se dice que funciona con un núcleo, Intel funciona mejor. O sea, cuando vos tenés que hacer un proceso solamente o tenés que estar manejando un programa intensamente, hacer una cosa a la vez, como se dice, Intel sigue siendo dominante por encima de AMD. En donde AMD se luce es lo que sería el multithread o los multihilos. Eso quiere decir, con un malabarista, estar haciendo varias cosas al mismo tiempo. Para las personas que quieren streamear, por ejemplo, AMD es un poco mejor en ese sentido porque tenés que tener abierto tu juego, tenés que tener abierto el chat, tenés que tener abierto el OBS o el Streamlabs, tenés que tener abierto otros programas y es ahí donde AMD realmente sale a lucir.
Ahora, eso viene con un costo, obviamente. El costo sería de que necesita o utiliza el RAM de modo distinto que Intel. Hablando de las potencias de los procesadores, muchas personas creen que una i3 Ryzen 3, i5 Ryzen 5, el 7 o el 9 de cada procesador, que la 3 no vale la pena o que la 9 es la mejor. Realmente no funciona tan así. Sí, es cierto, la 7 es más potente que la 3 y la 5, la 9 es más potente que las otras. Nuevamente todo viene a qué uso le vas a estar dando a tu computadora. Si es que tu intención es solamente jugar juegos, entonces con una Ryzen 3 vas a poder correr los juegos, capaz no al máximo dependiendo qué tan pesado sea el juego, pero vas a poder correr bien con un 3 sin ningún problema. Cuando estamos llegando a las 7 y a las 9, obviamente puedes correr lo que quieras. Obviamente la capacidad de procesamiento de una 9 o una 7 siempre va a ser superior, pero no es tan alta como para justificar si es que tenés que elegir entre una 7 o una gráfica que sea mejor. Un procesador 5, ya sea Ryzen 5 o i5, te da más que bien para estar haciendo la mayoría de las cosas, a menos que uses programas de edición muy pesados o juegos muy pesados y quieras subirle al máximo de gráficos. Otra cosa importante es siempre que los procesadores te pueden hacer cuello de botella con las gráficas, y eso vamos a estar hablando un poco más de la gráfica, pero para asegurarse bien que no ocurra cuello de botella, entonces hay que mirar lo que sería la generación, ya sería serie 2000, serie 3000 o serie 5000, o obviamente la séptima, octava, novena o décima generación. Antes de despedirme, quiero agradecer al sponsor de este video, SoundData, que me estuvo prestando los componentes que estuvieron viendo. Realmente SoundData es la mejor tienda con los mejores componentes, y si vos estás buscando armarte tu computadora también, te recomiendo que vayas a su tienda haciendo clic en el link de la descripción o entrando a shop.sounddata.com.py, y al momento de hacer checkout poner el código YABORAIGEEK para recibir 5% de descuento en todas tus compras de componentes y periféricos. Obviamente, si te gustó este video, no te olvides de darle like y subscribe, que nos ayuda muchísimo. Tenemos server de Discord también y nos encantaría que vos formes parte de nuestra comunidad. También streameamos en YouTube y en Twitch todos los sábados nuestro programa. Así que nos vemos. Hasta la próxima.